Hola, soy Ana Victoria, coach de abundancia y manifestación. En este podcast voy a compartirte historias, información y herramientas para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Quédate aquí si eres una mujer que cree en vivir una vida bajo sus propios términos y no piensa resignar ninguno de sus sueños. Recupera tu poder y activa la magia que ya existe en ti. Puedes saber más de mí en soyanavictoria.com o en Instagram @soy.anavictoria. Hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Activa tu Magia, este espacio que está creado exclusivamente para ayudarte a manifestar todo lo que tu corazón desea. Y hoy te cuento que es un día muy especial para mí porque esta semana cumplo años. Y a mí siempre que cumplo años me gusta tomarlo como un momento especial, por un lado porque me gusta mucho celebrarlo, para mí es como una especie de recordatorio de que estoy creciendo, de que estoy atravesando nuevos desafíos y básicamente de que estoy viviendo. Y a mí la experiencia de la vida, con todos los matices que tiene, me parece sencillamente extraordinaria. Disfruto mucho de vivir, aunque obviamente no todos los días son color de rosas. Siempre pienso que la forma en que la vida se desenvuelve para cada una de nosotras es tan mágica, tan perfecta, que realmente alucino. Y por otro lado también, energéticamente, me parece un momento muy poderoso. Y por lo tanto, muy propicio para intencionar, para plantear metas, para plantear propósitos. Es que nuestro cumpleaños es como nuestro propio año nuevo. Y al menos a mí me gusta verlo como una nueva oportunidad, un abanico de posibilidades que se abre adelante mío. Y bueno, como verás, por todo lo que acabo de decirte, cumplir años a mí me activa la inspiración y la emocionalidad a full. Entonces, independientemente de lo que haga para celebrar este día, siempre me aseguro de utilizar este enorme caudal de energía para de alguna forma expandir las manifestaciones que quiero ver plasmadas en el año que comienza. Y bueno, en este episodio básicamente quiero contarte cómo lo hago y qué cosas me han funcionado en el pasado, por si tenés ganas de implementarlo en el día que sea tu cumpleaños. Pero antes de seguir, quiero explicarte por qué en el título de este podcast usé las palabras revolución solar, por si no tenés idea de qué se trata. En astrología se llama revolución solar al momento en el cual el Sol vuelve a estar en el mismo punto matemático en el que se encontraba en el día de nuestro nacimiento. Así que, lógicamente, coincide con el día de nuestro cumpleaños, aunque como nuestro calendario no es tan exacto, puede caer con algunas horas de diferencia, pero digamos que a grandes rasgos coincide. ¿Y por qué es importante en astrología la revolución solar? Bueno, porque la posición de los planetas en cada revolución, es decir, en cada uno de nuestros cumpleaños, marca de alguna forma el pulso anual. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener ese año? ¿Qué cosas van a salir fáciles? ¿Qué energías vamos a tener que integrar? ¿Y qué cosas vamos a tener que aprender? Entonces, en principio te recomiendo mucho que cuando sea tu cumpleaños te hagas una lectura de carta natal y revolución solar, porque de alguna forma vas a tener una especie de brújula para encarar este año que se viene y entender un poco más por dónde vas a manifestar de una forma mucho más fluida y con más conciencia y con más entendimiento. La revolución solar no tenés que hacerla el día exacto de tu cumpleaños, de hecho mucha gente recomienda hacerla algunos meses antes como para ir teniendo un panorama de esta energía que va a comenzar a desplegarse. Y acá es importante aclararte mi punto de vista con respecto a esto. Cuando yo hago lecturas de cartas natales o revoluciones solares, no utilizo astrología predictiva, simplemente intento leer el mapa energético para que la persona pueda entender el campo de acción. Desde mi forma de verlo, que va más alineado a la astrología evolutiva, todos tenemos el poder de influir sobre nuestro destino y conociendo las energías disponibles lo podemos hacer con mucha más conciencia. Ahora, obviamente también existen otras ramas de la astrología que son más predictivas en las cuales probablemente te van a dar datos concretos de cosas que pueden suceder. Desde mi punto de vista, esto sugestiona y de alguna forma condiciona al individuo y de hecho le saca poder de acción, porque bueno, si ya sé lo que va a pasar, ¿para qué me muevo, no? Pero bueno, como te digo, son diferentes formas de pensarlo y al final la astrología es una herramienta y cada persona debería usarla como mejor le resuene. No hay una forma correcta, o más bien sí, la forma que elijas y que sientas en tu corazón que es para vos, seguro que esa va a ser la correcta.
Y bueno, volviendo un poco al tema del cumpleaños y cosas que podemos hacer para aprovechar este caudal de energía, voy a traerte otro concepto que también aprendí en astrología, que es esto de los momentos semilla. ¿Qué son los momentos semilla? Bueno, básicamente estos momentos que marcan el inicio de algo. Todo el tiempo estamos viviendo momentos semillas, ¿sí? Cuando empieza el año, cuando empiezan las clases, cuando empieza una estación, e incluso cuando empiezan momentos importantes en nuestra vida, como el día que comenzamos una relación, el día que nos mudamos a vivir solas, el día que nos casamos, en fin. Incluso las cosas más pequeñas tienen un momento semilla. Y se llama así porque de alguna forma ese inicio contiene la información energética que va a tener el despliegue de ese acontecimiento que está comenzando. Así como la semilla, que es una cosa muy chiquitita, pero que contiene dentro la carga genética de la planta que luego se va a desplegar, vamos a decir que contiene una energía en potencia. Luego, claro, va a depender de las condiciones climáticas, del riego, del cuidado, cómo finalmente esa planta va a crecer. Pero lo que sí sabemos es que si plantamos una rosa, no va a crecer un girasol. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la energía, la intención que nosotros ponemos en cada comienzo, de alguna manera, va a definir cómo eso se va a desenvolver después. Por eso siempre recomiendo traer mucha conciencia a estos momentos en los que plantamos semillas, porque van a determinar qué tipo de jardín voy a ver después. Y esto, para hacerlo como bien simple, en el inicio del día, por ejemplo, yo puedo poner una intención de qué es lo que quiero para ese día, y eso puede determinar cómo yo voy a vivir mi día, ¿sí? En todo momento podemos poner una intención, porque todo el tiempo estamos viviendo inicios. Entonces, sumando un poco lo que te compartí hasta ahora, podemos decir que cada comienzo de algo está marcado, por un lado, por la energía universal del momento, que puede estar dada, por ejemplo, por la posición de los planetas en ese momento, entre otras cosas, y por otro lado, por la intención que yo pongo, el ADN de la semilla que planto en ese momento. Y espero con todo esto haberte convencido de que el día de nuestro cumpleaños, así como el día que iniciamos cualquier cosa en la vida, tiene una importancia enorme en cómo eso se va a desplegar después. Y te estarás preguntando ahora, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para que mi vida se despliegue de la forma más alineada a la que yo quiero? Bueno, en principio, como te dije antes, te recomiendo la revolución solar porque es una forma de saber el mapa sobre el cual vas a jugar. Es como saber las cartas que te tocan y después, claro, las vas a poder jugar de distintas maneras. Y por otro lado, y lo más importante, es que aproveches este día para frenar un poco e intencionar. Es decir, ponerte a pensar qué es lo que querés manifestar este año que comienza. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a mí me gusta primero empezar por un balance, es decir, mirar hacia atrás y ver qué cosas pasaron en este último año. Y acá trato de no castigarme con una lista de pros y contras, sino más bien enfocarme en lo que sí hice, en las cosas buenas que sí pasaron, en las cosas que sí aprendí. Porque esto ya me predispone con una mejor energía y lo cierto es que a veces, aunque creamos que estamos estancadas o que ese año no hicimos nada significativo, cuando nos ponemos a pensar y a evaluar, lo más probable es que encontremos un montón de cosas en las que sí avanzamos, cosas que hicimos o al menos cosas que aprendimos. Y si te cuesta hacer esta rememoración, lo que puedes hacer es ir al archivo de fotos de tu teléfono o al historial de tus redes sociales. También, por ejemplo, si sos de las que escriben en un diario, que dicho sea de paso lo recomiendo, podés ir a releer alguna de las páginas para que puedas ver todo lo que evolucionaste, incluso internamente, durante todo este año. Y una vez que haces el recorrido por el año que pasó y te celebrás por todos tus logros, entonces con esa energía recomiendo hacer las intenciones para el siguiente año. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, yo soy de las que le gusta hacer listitas y básicamente escribir los hitos que me gustaría alcanzar en el nuevo año. Esta costumbre la comencé cuando cumplí mis 29 años, como sabía que se acercaba la temida crisis de los 30, quería asegurarme que cuando llegara ese momento iba a tener cumplidos algunos de mis sueños. Entonces hice una lista que se llamaba Los 30 antes de mis 30 y tenía 30 cosas que quería que sucedan para ese momento. Y en esta listita hice un poco de mezcla entre cosas que yo sabía que sí o sí podían pasar, otras que eran un poco difíciles y otras que no tenía ni la más remota idea de cómo iban a venir a mí. Y esta fórmula es la que más me ha resultado desde ese momento y la que sigo repitiendo hasta el presente, porque para mí es la forma más gráfica de co-crear. Trato de poner mi energía en las cosas que están a mi alcance lograr y lo demás se lo dejo al universo. Ese año, por ejemplo, había puesto que quería terminar mi maestría, que era algo que yo sabía que forzándome podía lograr,
pero también había incluido viajar a un montón de lugares, por ejemplo, que algunos no tenían idea de cómo iba a llegar. Y el día que cumplí mis 30 o un par de meses más tarde, ya había logrado cumplir todo lo que estaba en la lista. Y acá te voy a contar una anécdota para ilustrar a qué me refiero cuando digo esto de poner cosas que sabemos que vamos a lograr y otras que no tenemos ni idea. En el año 2016 había puesto en mi lista, entre otras cosas, que quería conocer Cuba. La verdad es que ese año no estaba eso en mis planes, de hecho yo iba a estar viviendo en España, del otro lado del mundo, pero bueno, la verdad es que ni me concentré en pensar cómo iba a llegar, pero sí me concentré en aquellas cosas que yo sí podía hacer algo, que estaban relacionadas con mi crecimiento personal, con mis estudios y con cosas que yo sabía que estaban al alcance de mi mano. Algunas incluso requerían un poco de esfuerzo de mi parte, pero yo sabía que era ahí donde tenía que poner mi energía. Y bueno, resulta que al final de ese año me llamó mi papá y me dijo que como cumplía 60 años, quería llevarnos de viaje a toda la familia. ¿Y adivina a dónde? Sí, a Cuba. Y acá es importante aclarar que no es que mi papá nos llevaba todos los años de viaje por el mundo, de hecho, esa era la primera vez que viajábamos todos juntos a otro país desde que habíamos ido a Brasil cuando yo tenía 8 años. Y por supuesto, mi papá no tenía ni idea de que yo había escrito que quería ir a Cuba en mi lista de cumpleaños, así que podría haber elegido cualquier otro país del mundo. Pero para mí esto no fue una casualidad. Yo lo intencioné y le dejé al universo que decida cómo eso iba a llegar a mí. Y en el momento en el que sucedió, fue que me di cuenta del poder enorme que tenemos cuando plantamos estas semillas de intención, con convicción, con certeza y soltando la forma en la que eso va a llegar. Y bueno, como podrás imaginar, estas listas que yo hago son cada vez más largas, porque la primera era 30 antes de los 30, pero fui creciendo y eso se transformó en 31, 32 y así sucesivamente. Así que aprovecho para expandirme cada vez más y desafiar mi confianza para realmente creer que sí, cada vez podemos crecer más y generar más abundancia. Y el hecho de que ya haya manifestado algunas cosas grandes que quería, no significa que no pueda ponerme nuevas metas y más grandes todavía. Y como truquito, acá algo que siempre hago en estas listas es poner cosas como por ejemplo, quiero ser más generosa, o quiero ser mejor persona o más agradecida, porque sé que son cosas en las que yo sí puedo trabajar, que dependen de mí, que sé que las puedo lograr y que indefectiblemente también me van a ayudar a atraer las demás porque emiten una energía de alta vibración, además de que me ayudan a volverme una mejor versión de mi persona. Así que si estás por cumplir años o cumpliste años hace poquito, te invito a agarrar una hoja, poner una musiquita linda de fondo, ponerte súper cómoda tomando un cafecito con algo rico, apagar el teléfono, hacer unas cuantas respiraciones profundas y escribir todas las intenciones que salgan de tu corazón, porque siempre son las más genuinas. Luego guarda esta carta en algún lugar donde la puedas revisar al año siguiente. Y recordá que así como nuestro cumpleaños es un momento semilla, también lo son un montón de otros acontecimientos, así que también puedes usar estas herramientas cuando des comienzo a otras cosas importantes en tu vida. Y con esto voy terminando, esto fue todo por hoy. Te dejo porque me voy a escribir mis intenciones de cumpleaños. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram @soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.